Hola, mi nombre es Milton Celedón, servidor público del Ministerio de la Familia. Me desempeño como director general de adopciones, tengo 20 años de experiencia en el ejercicio profesional del derecho y específicamente entre 10 y 15 años ya dedicado a la protección y a la parte jurídica de la niñez. Hola, doctor Milton. Soy Margiel Bravo. Gracias por estar aquí y compartir temas de interés para nuestra familia. El tema de adopción es un tema que poco se habla. Entonces, en este sentido, me gustaría que nos comentara, cuando decimos adopción, ¿de qué estamos hablando? Bueno, definir la adopción es muy amplio porque tiene varias dimensiones. Primero, tiene una dimensión jurídica porque la adopción es una fuente de filiación. ¿Qué significa eso? Que por medio de la adopción se crean vínculos entre los padres y los hijos. En primer lugar, es un concepto jurídico porque está regulado en el Código de Familia y de ahí que de eso es importante decirlo porque no puede haber una adopción fuera del proceso administrativo y judicial. Entonces tiene un carácter jurídico, pero además tiene un carácter social. ¿Qué significa que tenga un carácter social? Que es la oportunidad que tiene una niña o un niño o un adolescente en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? De tener derecho a vivir en una familia. Es un derecho humano a vivir en familia. Entonces tiene varias dimensiones. Yo diría también que la adopción es un acto de amor por el cual una pareja o una persona soltera, porque el código permite que los solteros adopten, integren a su familia a una niña o a un niño en situación de desamparo, en condición de hija o de hijo. ¿Todas las personas podemos hacer el proceso de adopción? El código establece varios parámetros para poder hacer adopción. Primero, hay requisitos de edad. Por ejemplo, no pueden adoptar mayores de 55 años ni personas con edades inferiores a 24 años. Pero además hay requisitos mucho más importantes. El código establece que el padre o los padres adoptivos deben de ser personas idóneas. La idoneidad tiene que ver con requisitos morales, requisitos psicológicos, requisitos económicos. Y con eso no quiero decir que solo las familias que tienen recursos económicos pueden adoptar. Se refiere a condiciones muy básicas para que el niño pueda suplir sus necesidades fundamentales. Conocemos, doctor, situaciones que ocurren en las comunidades o en todos los lugares, ¿verdad? Que personas en el afán de querer ser padre o madre, ¿verdad? Reciben niños que por alguna razón sus padres lo han abandonado o lo quieren entregar. Si yo acepto a un niño en esta situación, ¿es correcto que lo haga? Hemos venido haciendo una campaña desde el Ministerio de la Familia en ese tema, pues, porque por un tema cultural y porque el nicaragüense tiene un buen corazón, a veces hay gente que muy bien intencionada, ¿verdad? Deciden acoger a una niña, a un niño en esas condiciones que me estás planteando y deciden integrarlo a su familia. Y te digo que eso al final, aunque sea un acto de bondad, realmente no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque a la larga eso trae problemas. Ese niño que llega a ese hogar, para empezar, no tiene representación legal. O sea, legalmente las personas que lo cuidan son sus cuidadores directos, pero no tienen un documento que los acredite como representantes legales. El niño va a ir a la escuela y va a necesitar, en la escuela te va a pedir documentos, te va a pedir una partida de nacimiento, te va a pedir que le demostres que un juez te ha dado la custodia de ese niño, te va a cuestionar que quién sos vos, ¿verdad? En primer lugar. Pueden haber otras situaciones, el niño se puede enfermar y va a ir al hospital y en el hospital te van a pedir que quién sos vos. En algún momento ese niño puede crear conflictos hasta de identidad. Es decir, bajo ningún punto de vista esa buena intención que tienen los nicaragüenses a veces de acoger en sus hogares a niños y le llaman niños adoptivos, pero realmente no son adopciones porque no están hechos al margen de la ley, por muy buena intención que haya, eso a la larga es contraproducente y eso no es aconsejable. El ministerio ha hecho mucho énfasis en que todas las personas que quieran adoptar acudan al Ministerio de la Familia y hagan el trámite legal de adopción, que además tiene sus complejidades, pero es el camino más seguro. Pero para contestarte tu pregunta, ¿verdad? Realmente es una práctica incorrecta, no se aconseja. Yo, en las oportunidades que hemos tenido espacio para hablar del tema, hemos aconsejado a las familias nicaragüenses que cuando una persona llegue a decirles que le llegan como dice el buen Nica, a regalar un niño, esa práctica no es correcta, incluso puede verse o cuestionarse desde el punto de vista penal, porque puede haber un tema hasta de orden delictivo. ¿En qué sentido?
Vos no sabes si detrás de que te han entregado un niño has dado dinero. Vos no sabes si detrás de que te entreguen un niño hay presión, hay chantaje. Y el caso más típico, pues, que todo el mundo puede creer que hay dinero y la venta y compra de niños está prohibido en los tratados internacionales, pero además en nuestro Código Penal. ¿Qué le podríamos decir a las familias que están ahorita actualmente en esta situación? Porque le comentaba esto, porque algunas familias dicen, no, pero es que yo lo hice con un abogado. El abogado me hizo un escrito donde dice que la familia me lo entregó sin ningún chantaje, sin dinero, simplemente ellos no tenían las condiciones de tener al niño. Desgraciadamente hay habemos abogadas y abogados que no tienen escrúpulos y te pueden vender una solución legal que al final es una estafa, al final te están engañando porque nadie puede ceder un niño por una escritura pública. Ese es un punto importante que quiero que este mensaje llegue. Nadie puede ceder un niño ni dar en adopción un niño por medio de una escritura pública. Los procesos de adopción tienen etapas bien definidas y todo comienza en el Ministerio de la Familia. Ahí comienzan todas las historias de adopción. Entonces, lo correcto sería, doctor, de que si me llegan con un niño a entregarlo o querer regalarlo, porque eso es lo que se usa comúnmente, lo correcto es inmediatamente llamar al Ministerio de la Familia. Para que el ministerio proteja al niño, pero en ningún caso es para legalizarte el regalo que te hicieron. Lo aconsejable es, me vienen a regalar una niña o un niño, yo lo pongo en conocimiento del Ministerio de la Familia, el ministerio aplica medida de protección y si yo quiero hacer un trámite de adopción, yo debo de elegir el camino correcto, que es hacer el trámite administrativo y judicial de adopción. Y es importante, doctor, lo que usted mencionaba de que si yo tengo un niño, ¿verdad?, que me llegaron a dejar y que yo lo agarré y que ahora yo lo estoy asumiendo todo lo que requiere el cuidado y protección del niño, es importante que sepan la familia de que no necesariamente si vienen al ministerio van a adoptar a este niño, ¿verdad? Como decía usted, hay un proceso. Entonces, ¿cómo inicio yo un proceso de adopción? Bueno, ese trámite es bastante sencillo y quiero aprovechar también para que la población conozca de que el trámite administrativo primero es completamente gratuito. Segundo, que los requisitos que el código pide son documentos que la persona puede gestionar por sí misma. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no necesitas de un abogado en la primera parte administrativa. Vas a necesitar de un abogado cuando ya vayas a la vía judicial, porque de acuerdo al diseño procesal del código, nadie puede ir a una audiencia si no va con una representación de un letrado, de un abogado o de una abogada. Pero el trámite inicia con el Ministerio de la Familia. La pareja o la persona soltera nicaragüense que aspira a hacer un trámite de adopción, viene al Ministerio de la Familia, pasa una entrevista preliminar, que es como explorar un poquito las motivaciones, ¿no? ¿Por qué querés adoptar? Y ahí hay una serie de cosas interesantes, porque de ahí puede surgir que querés adoptar porque tenés un duelo, porque falleció tu bebé y lo querés, de alguna manera hay un duelo que no has resuelto y lo querés resolver a través de una adopción. Entonces a veces puede ser que estés adoptando porque hay una presión social, puede ser que estés adoptando porque hay una presión familiar. Hemos tenido de todo un poco. Entonces primero inicia con una entrevista preliminar, algo muy importante, es personalísima. No puedo mandar yo a mi abogado a que haga la entrevista por mí, por razones, ¿verdad?, evidentes, que es que el equipo necesita saber y verte la cara, conocerte y saber cuál es tu motivación para hacer el proceso de adopción. Posterior a esa entrevista preliminar, viene lo que es un estudio, una vez que ya cumpliste, ¿verdad?, con todos los requisitos formales, que entre otros son, si sos casada, certificado de matrimonio, partida de nacimiento, récord de policía, algo muy importante, porque recordad que como andamos buscando la idoneidad, vos no podés ubicar al niño a una familia que tiene antecedentes penales. Entonces, el código exige récord de policía, pero además exige constancia de antecedentes penales para descartar que exista algún tipo de conducta delictiva que más bien ponga en riesgo al niño. Certificado de salud, porque en parte de la idoneidad también es que vos seas una persona relativamente sana, ¿verdad? Si tenés un cáncer terminal y querés adoptar, y ahí me vas a dejar en orfandad a la niña o al niño a corto o mediano plazo. Entonces es importante saber tu condición de salud. El código exige también una exploración desde el punto de vista económico. Y aquí quiero hacer una aclaración. Aquí familias campesinas
han adoptado y han sido idóneas. ¿Por qué? Porque son familias que tienen capacidad dentro de su trabajo de campo o de su trabajo en la agricultura. Son capaces de darle 3 tiempos de comida al niño, tienen capacidad económica para comprar un medicamento en caso de que esté fuera de la cobertura del sistema de salud. Lo que queremos es una familia que le garantice los derechos básicos y fundamentales a una niña o a un niño. Usted hablaba mucho del duelo. ¿Qué pasa si yo en la entrevista, por ejemplo, identifico que ese matrimonio o esa persona que viene a solicitar el proceso de adopción esté en el proceso de duelo? Es que como estamos hablando de idoneidad, por eso te decía que el término de idoneidad es muy amplio. No puede ser idóneo o no se puede desarrollar una niña o un niño, no puede desarrollar todo su potencial cuando llega a una familia por las razones equivocadas. Si vos estás en duelo y lo que querés es reponer al niño que falleció, a tu hijo que falleció, vas a estar viendo a tu hijo, a tu hija en adopción, lo vas a ver como a ese niño que perdiste. Entonces, eso bajo ningún punto de vista es correcto. O sea, o por ejemplo, alguien que me diga, yo vengo a adoptar porque mis padres me están presionando. O sea, ¿cómo te imaginas vos que va a llegar un niño a integrarse a un hogar cuando llegó por presión? Entonces, realmente la motivación tiene que ser correcta. Es un ejemplo que doy, pues pueden haber muchos motivos por los cuales la motivación es incorrecta, pues, porque la verdadera motivación para adoptar tiene que ser un acto de amor, un acto de solidaridad, donde vos le vas a transformar el destino a una niña o a un niño que está en una situación de vulnerabilidad, porque todos estos niños o estas niñas vienen de historias muy tristes de abandono, de rechazo, de incesto, de abusos sexuales. Es decir, vos agarrás a este niño o tu verdadera motivación es un acto de solidaridad y de amor para cambiarle la vida, para transformarle su destino. ¿Qué continúa una vez que vienen a la entrevista, verdad? Y en la entrevista no identificamos de que son una pareja que sí quiere adoptar, traen los documentos que ya mencionaban y después de los documentos... Sí, seguimos en la línea de los requisitos, ¿verdad? Una vez que ya me traes los documentos, una vez que la entrevista motivacional se realizó, se programa una visita. Hay un estudio que se programa, pero el estudio es en el hogar. El estudio es en la vivienda. Entonces, normalmente el código establece un plazo para que normalmente no pasa de 15 días desde que vos haces la entrevista, lo visitas en el hogar. En el hogar se constituye el equipo interdisciplinario, te hace una cantidad de preguntas, valoran las condiciones ambientales, por eso es importante la labor que hace el trabajador social, la trabajadora social, porque puede ser que tu vivienda esté ubicada, por ejemplo, en una zona de riesgo, puede ser que sea una casa que de un cauce y a lo mejor hay un riesgo de inundación y que se vaya a derrumbar, o que haya un riesgo para la integridad física de una niña o un niño. Se valoran las condiciones ambientales, como te decía, se hacen exploraciones a nivel personal, se hacen entrevistas, se valoran las condiciones mínimas habitacionales, porque te voy a poner otro ejemplo, vos no puedes integrar a un niño o una niña si tenés una condición de hacinamiento. Imagínate que vos querés adoptar, pero te está dando posada tu cuñada, pero ahí viven 14 personas y solo hay 5 cuartos, y en cada cuarto lo ocupan 3, o sea, por eso es importante la visita en el hogar, porque vos tenés que identificar dónde es que va a vivir la niña o el niño. Y repito, no es que se piden condiciones habitacionales, ¿verdad? Lujo, no es eso, son las condiciones habitacionales mínimas para que un niño tenga confort, tenga comodidad y tenga privacidad. Entonces, una vez que hacemos el estudio, se elabora un documento y ese caso o ese estudio sumado a la entrevista preliminar ya te va dando una visión o te va dando un criterio de la idoneidad de esa pareja, de esa familia. Posterior a eso, la pareja tiene que pasar o tiene que cursar lo que le llamamos la escuela para madres y padres adoptivos, que ese es otro punto y aparte. Ese es un curso que está diseñado para preparar a esos padres esa nueva experiencia que van a vivir a través de la adopción. Se les prepara, ¿verdad?, para el recibimiento de esa niña o de ese niño. El curso es bastante amplio, tiene una temática bastante diversa.
Ahí se habla temas sobre la revelación del origen, cómo y dónde y cuándo le digo al niño que él nació del corazón y no es mi hijo biológico. Ahí se abordan temas sobre estilos de crianza, porque recordad que son familias que no tienen, la mayoría no tiene experiencia en crianza de un niño. Ahí se hablan los aspectos legales de la adopción, por eso en ese curso también hay un módulo que es de la parte legal y una serie de situaciones, súper interesante el curso. El curso dura 3 meses, pero se hace por encuentros mensuales por un periodo de 3 meses. O sea, dura 3 meses con encuentros mensuales de 2 días. Tiene una carga horaria total de 48 horas, pero esas 48 horas vos puedes salir o bien apropiada o puedes salir desmotivada para hacer una adopción, porque realmente el curso está diseñado para que vos tengas una foto bien clara de lo que implica un proceso de adopción. Una vez que yo pasé el curso, no aprobé, el código no habla de aprobación, habla de cursarlo. Una vez que yo cursé este curso de preparación, una vez que ya se me hizo la entrevista preliminar, ya se hizo el estudio en el hogar, el caso es sometido al Consejo Nacional de Adopción. Algo muy importante, las adopciones en este país, según el código, no las decide ni el coordinador técnico, ni el director de adopciones, ni la ministra. Lo decide un cuerpo colegiado, son decisiones colegiadas que conforman el Consejo Nacional de Adopción. El Consejo me aprobó hace un año. Me aprobó hace 2 años, pero realmente no me han propuesto ningún niño, ninguna niña. Vos me puedes decir, ¿y por qué se espera? ¿Por qué se espera? Por algo que realmente es muy positivo en Nicaragua. Y una de estos es que nuestro gobierno, a través de todos los diferentes programas que hay, y el ministerio a través del programa de retorno amoroso, a través de esta estrategia de retorno amoroso, todos estos niños que están en situaciones de vulnerabilidad, el interés no es que vayan a ser adoptados. La adopción es la última medida de protección o una de las últimas medidas de protección. La política de gobierno, la política de Estado es que ese niño se pueda reintegrar a su familia biológica. Entonces, por eso nosotros cuando hay un niño en situación de vulnerabilidad, primero nosotros investigamos todo su núcleo familiar, porque lo que queremos es que el niño quede con su familia. La prioridad número uno es que estos niños en estado de vulnerabilidad vayan o regresen con su familia biológica, siempre y cuando esa familia, eso no implique un riesgo. Cuando ya implica un riesgo integrarlo a una familia, hasta entonces es que nosotros hablamos de familias adoptivas. El proceso de adopción, doctor, es muy extenso y es un acto de amor, como lo mencionaba usted. Es un tema de mucho interés para la familia y seguramente van a querer continuar sabiendo qué va después de la experiencia. Sí, yo creo que vale la pena que nos volvamos a sentar. Creo que hay muchos aspectos que podemos todavía seguir. Toda la información que pueda llegar a la población en este tema, yo creo que es valiosa. Sí, entonces decirle a las familias que vamos a continuar, claro doctor, que sí, claro que sí, hablándoles de esto y dejando claro todo lo que es el proceso de adopción. Con todo gusto. Solo me decís cuándo y nos volvemos a sentar. Claro que sí.